Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, suenan campanas de jubilación para el juez Peinado, que pese a sus casi 72 años, se encuentra en una carrera contrarreloj para dejar bien atados los siguientes pasos del juicio a Begoña Gómez, debido sobre todo a las correlaciones sobre el procedimiento que le hizo la audiencia provincial. María Molero, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues vamos a verlo porque, como dices, el juez Peinado está muy cerca de su jubilación el próximo 27 de septiembre, pero ya tiene bien calculados sus próximos pasos en el caso de Begoña Gómez y el reloj pues juega en su contra. Desde luego, el magistrado tiene que reordenar el procedimiento porque la Audiencia de Madrid ha avalado el juicio, pero ha dejado sin efecto su auto anterior. Ahora las partes tienen que volver a presentar sus argumentos antes de que se pueda continuar con el juicio de Begoña Gómez ante un jurado. Y las defensas, atención, porque tienen hasta el 8 de septiembre para presentar sus escritos. Bueno, para hablar en profundidad de este tema vamos a contar con un experto no solo en cómo funciona la justicia, sino en este caso en concreto, que es Ernesto Ekaizer. Muy buenas tardes, Ernesto. Hola a todos. Yo estoy impresionado ya esta mañana, pero bueno. ¿Estás impresionado por qué? Cierra España. ¿El qué, Margarita perdón? y cierra España. Margarita y cierra España. Pero no me cambies el tercio porque ya nos vamos de Peinado, pero deja que centre un poquito el tiro. Ernesto, ¿las correcciones de la audiencia en este caso son algo normal en una situación como esto? ¿O esto, digamos que es un caso especialmente llamativo? Bueno, los jueces de la sección 23, que son normalmente son 3 jueces los que forman sala, aunque en algunos casos fueron el pleno de 5 jueces, han corregido algunas de sus resoluciones. Esto no es una cosa normal, pero lo fundamental es que la sección 23, en mi opinión, es la autora intelectual de la causa contra Begoña Gómez y de los delitos de tráfico de influencias y malversación. Es la que ha perfeccionado a Peinado. El abogado José María de Pablo lo ha explicado muy bien, el abogado de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez. Él ha dicho, hombre, ustedes no están para perfeccionar. Hay una cosa que se llama intangibilidad en la justicia. Ustedes lo que pueden hacer es revocar o no revocar. Pero ustedes no me perfeccionen a mí lo que dice Peinado o lo que quiere decir Peinado. Y la conducta de la sección 23, presidida por Rosario Esteban, una jueza conservadora que quiere pasar al Supremo y tiene todo el derecho a hacerlo, pues ha sido una conducta donde han dicho, deja de lado esta cuestión, ocúpate de esto, no te disperses. En otros términos, la sección 23 es quien ha, digamos, perfeccionado, mejorado, afinado en términos jurídicos lo que ha pasado. Es evidente que ha habido correcciones y la prensa ha destacado esas correcciones, pero yo siempre he explicado desde el comienzo que la sección 23 era la sección que quería Begoña Gómez en el banquillo y lo van a conseguir. Lo que queda es muy sencillo. Si queréis, estuve haciendo cálculos y averiguando en la Audiencia de Madrid y si queréis os lo explico. Explícalo. El día 8 de septiembre vence el plazo para los escritos de defensa. El juez Peinado tiene que recibir los escritos de defensa de las dos acusadas, en este caso Begoña Gómez y Cristina Álvarez, y tiene que convocar lo que se llama una audiencia preliminar en el juicio conjurado. Esa audiencia preliminar, las partes van y proponen pruebas y pueden realizarse en el mismo acto de audiencia preliminar, pero el juez puede rechazarlas. Lo que va a pasar es que el juez va a rechazarlas porque no las considera imprescindibles antes del juicio oral, las va a trasladar al juicio oral y en 2 días, probablemente si el 9 es la audiencia preliminar, el 10 o 11 el juez dictará el auto de juicio oral donde explicará los delitos por los cuales acusa a cada una de las dos acusadas, a Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias y a Cristina Álvarez por malversación. Eso pasa a la Audiencia de Madrid, a la presidencia de la Audiencia de Madrid, y eso va por turno a una sección de la Audiencia de Madrid. Esa sección tiene que elegir un magistrado presidente del Tribunal de Jurado, y ese magistrado pues tiene que hacer lo que se llama el auto de hechos justiciables, que es recurrible, pero en queja, es decir, que no suspende
el procedimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que, digamos, si Peinado termina esto, como yo creo, el 15 de septiembre como máximo, y se eleva la causa a la Audiencia de Madrid, esta causa puede estar el 15 de octubre en la sección correspondiente por turno y se puede elegir magistrado presidente del Tribunal Conjurado que se ocupará. Con lo cual, vamos a un juicio que si la audiencia quiere, se puede celebrar en 3 meses. ¿Quiere la audiencia celebrar en 3 meses? Lo veremos. Dependerá del magistrado al que le toque y claro, si tira la moneda, el 90% te dice que va a caer en manos de un magistrado conservador. La Audiencia de Madrid considera a Peinado el líder. Se hacen fotos en las fiestas de Navidad con él. Creen que es el hombre de la justicia. Él precisamente ha pedido una prórroga de su edad de jubilación hasta los 72 años y empezó en el 2024 la causa. Ha dedicado prácticamente los 2 años a sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Y por lo tanto es el héroe de la Audiencia de Madrid. Yo tengo Ernesto, perdona, pero la jubilación, precisamente la jubilación de Peinado, ¿podría afectar en algo a este procedimiento? ¿O daría completo? Nada, se termina. El día que él hace el auto de apertura del juicio oral, eso será el 10-12 de septiembre, como digo, 14, 15, en ese momento se acabó. La causa él la tiene atada y bien atada, porque esa causa pasa a la sección correspondiente de la Audiencia de Madrid, esa sección elige un magistrado presidente del Tribunal del Jurado y ya Peinado el 27 de septiembre se va a su casa a dedicarse a los caballos. Su último servicio a la justicia sería este. Ernesto, déjame traer el debate un poquito a la mesa. Garea, que quiero escuchar tu opinión. Bueno, yo lo primero es que creo que cuando se jubile el Estado de Derecho tiene que celebrarlo. Yo creo que es una buena noticia que salga de la carrera judicial por las cosas que le hemos visto hacer. Y coincido con Ernesto en lo que dice que a veces le atribuimos cosas a Peinado que hace muchos disparates. Por ejemplo, el escrito que presentó sobre Bolaños en el Supremo es probablemente el peor escrito que ha entrado en la historia del Supremo en el Supremo, pero es verdad que en lo esencial, en lo fundamental, ha tenido respaldo de la Audiencia Provincial y eso a veces se nos olvida y lo centramos en Peinado, que, insisto, ha hecho méritos suficientes como para que celebremos su jubilación y pensemos que la carrera judicial va a ser mucho mejor cuando él no esté. Marta. Puros, limpios, etcétera, etcétera, que no tengan una opinión política o preconcebida sobre la señora Gómez. Ernesto, ¿se puede interpretar que la sentencia siempre va a ser sí o sí antes de las próximas elecciones generales? Bueno, eso dependerá, Gonzalo, dependerá de la Audiencia de Madrid. Si la Audiencia de Madrid quiere hacerlo, pues lo puede hacer. No sabemos cuándo van a ser las elecciones y ellos tampoco lo saben. Esa es una incógnita importante. Pero yo creo que normalmente deberíamos esperar un juicio muy rápido y yo diría que, por ejemplo, si quieren hacerlo en el mes de marzo, tienen porque el magistrado presidente tiene que hacer el auto de hechos justiciables. Como dije, el recurso es de queja, no interrumpe el procedimiento. Por lo tanto, pasa luego, una vez que se termina el auto de hechos justiciables, se pasa a la elección del Tribunal de Jurado, entre las personas que ya están, entre las 36 personas que ya pueden técnicamente ser propuestas. Y por lo tanto eso va muy rápido. Si quieren hacerlo en marzo, Gonzalo, lo hacen. Ahora, también diré una cosa. ¿Cuántos juicios conocen ustedes de malversación y tráfico de influencias por Tribunal de Jurado? Es una pregunta no para pasapalabras, sino para expertos en derecho. Y yo os diré, prácticamente nada, nunca, porque son delitos que son muy difíciles ya con un tribunal profesional. ¿Qué es la malversación? ¿Qué es el tráfico de influencias? Es decir, son delitos muy complejos que son muy difíciles de enjuiciar, incluso en un jurado de jueces profesionales. Ernesto. Normalmente si hay un crimen y uno tiene que decidir si la persona esta utilizó la pistola o el calibre, eso va a un tribunal de jurado. Pero la malversación y el tráfico de influencias, no. Peinado no empezó este juicio como tribunal de jurado. Peinado lo empezó como diligencias previas, como procedimiento abreviado. Luego cambió de tercio cuando consultó con su círculo de confianza. Hay una operación
Y esta operación se llama Begoña Gómez y se llama Pedro Sánchez Fernando VII. Aroca, ¿qué se puede esperar de esta última etapa de Peinado en el procedimiento? Pues una mejoría con respecto a su ahínco en contra de la esposa del señor presidente del gobierno. Yo creo que va a intentar por todos los medios asegurar su papel en este caso y lamentándolo mucho, pues da la impresión de que actúa de manera mostrenca, es decir, sin ningún coto, ¿no? Algunas decisiones de la audiencia, pero pocas, y desde luego la impresión general, al menos desde el punto de vista del ambiente en el que yo me muevo, que es el jurídico, es de que este señor campa a sus anchas y en deterioro de la reputación de la justicia. Otra cosa es que le hagan fiesta en determinados ambientes políticos porque piensan que es un buen ejecutor de determinadas intenciones. Pero yo voy aquí a señalar algo que en otras ocasiones he dicho y he escrito, y es lo que supone la jubilación en España para determinados jueces. Es su último burladero. O sea, se suelen ir gracias al escape de la jubilación sin rendir ni ninguna responsabilidad por algunas de sus conductas que son bastante reprobables, y ante la pasividad y la tardanza del Consejo General del Poder Judicial y del resto de instancias que deberían de tener un papel más activo en la, digamos, en la reconvención de determinadas conductas de determinados jueces. No ocurre así y al final nos tenemos que conformar con que se jubilen, como ya ha pasado con otros jueces, ¿no? Ya por fin se han jubilado y ya nos hemos liberado de ello, pero eso es una mala praxis. Yo creo que un juez que no cumple con sus obligaciones tiene que rendir en vida de sus propios desmanes y no que la jubilación sea una especie de amnesia en donde, bueno, ya nos olvidamos porque este señor ya se ha jubilado. Sentar en el banquillo. Por eso ha sido procesada, no solo porque el juez instructor haya llevado a cabo una instrucción que efectivamente en algunos casos ha sido corregida por la audiencia provincial. Y eso es precisamente lo que me permite ampararme en la justicia y en que está siendo un proceso exactamente igual que el de cualquier otra persona. Aquello en lo que el juez mira que les cuesta a los jueces corregir a otros jueces. Bueno, pues lo han hecho. Mira que les cuesta. Y en aquello en lo que se haya podido exceder se le ha corregido. Pero en lo fundamental, la posibilidad de indicios de delito no es un solo juez el que los ve, son varios los jueces que ven indicios. ¿A ti te parece normal que se siente ante un jurado popular, Begoña Gómez? No soy juez, no lo sé, pero en principio algunos de los delitos por los que está siendo procesada, por los que ha sido procesada, sí obligan a que sea con un jurado popular. Es que eso además deja poco nivel a la interpretación. Si hay este delito, se interpreta que tiene que ser juzgado por un jurado popular. Si no existe, no hay jurado popular. En todo caso, ¿cuál es el problema? ¿Nos cargamos la figura del jurado popular? No, hombre, no. No es justo el jurado popular. A mí no me gusta, Gonzalo. A mí el jurado popular no me gusta. Entre otras cosas porque yo no me siento capacitado para juzgar a nadie. No, pero que cada uno podemos tener nuestra opinión. A ti te puede parecer lícito, lógico e incluso adecuado que se siente delante de un jurado popular. A mí, de lo que se le acusa, ver a la mujer del presidente del gobierno con lo que se dice ella delante de un jurado popular, a mí me parece aurora boreal. O sea, ¿no te parece justo el jurado popular? No, pero yo no me meto en si son justos o no. A mí me cuesta mucho. No va a tener un juicio justo. A mí me cuesta. Te lo digo de otra manera. ¿No va a tener un juicio justo la esposa del presidente del gobierno si es con jurado popular? Yo creo que no. No va a tener un juicio justo. A mí me cuesta mucho pensar que van a encontrar a una serie de personas que no tengan ya una imagen preconcebida de Begoña Gómez. A mí me cuesta muchísimo pensar que van a encontrar allí a 9 personas que no sepan ni quién es Begoña Gómez. Ahí vamos, a mí me cuesta muchísimo. Ahí vamos a lo del jurado popular, que es a mí una figura que no me gusta. No me ha gustado absolutamente nunca. Pero de ahí a decir que no va a tener un juicio justo por ser la esposa del presidente del gobierno, yo no creo que viva en un país bananero, Gonzalo. La justicia a veces deja mucho que desear. Sobre este asunto, pero vamos a introducir más elementos porque lo estamos contando. Comienza la cuenta atrás para que el juez Peinado deje a la mujer de Pedro Sánchez, pues a la suerte de lo que decida un jurado popular. El caso Begoña Gómez, en el que este magistrado se ha empeñado a fondo hasta el extremo desde el principio, entra ahora en una fase decisiva. De regañar a un ministro... Mire, no me conteste con evasivas, la pregunta es muy concreta. A ser el primer magistrado en ir a la Moncloa a tomar declaración a un presidente. Así está siendo la peculiar instrucción del juez Peinado en la causa contra Begoña Gómez. Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia. El magistrado se trasladó personalmente a la residencia presidencial. Se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Hará una declaración que apenas duró 1 minuto y 50 segundos. Señoría,
Me acojo a la dispensa del artículo 416. Y no fue una, sino 2 veces al Palacio de la Moncloa, la segunda para interrogar a Félix Bolaños. Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa. No será porque no está usted habituado a un interrogatorio judicial. Un tenso cara a cara marcado por las exigencias del juez que pidió cambiar la distribución de la sala y una tarima para situarse por encima del ministro. Sus autos tampoco han dejado indiferente a nadie, desde comparaciones con regímenes absolutistas hasta dar por muerta por error a la propia Begoña Gómez. La última fue en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez. Una causa llena de episodios poco habituales. El juez Peinado investigado por filtrar información del caso contra Begoña Gómez. Un segundito, que hay novedades sobre este caso, enseguida se las vamos a dar, pero vamos a recordar un poquitito lo que han dicho órganos judiciales superiores al juez Peinado sobre esta instrucción. Miren, 7 puntos. 1. Se le ha acotado la investigación en varias ocasiones. 2. Levantado el secreto de sumario, pero tarde y mal, porque ya era irreversible. Se le han anulado los registros a Juan Carlos Barrabés. Se ha desimputado a Joaquín Goyache. Se ha desimputado a Juan José Güemes después de demostrar que el juez Peinado tergiversó un testimonio. Hay más. Rechazada su decisión de entregar a las partes la grabación de la no declaración de Sánchez, que también fue tarde e irreversible porque se la entregó y luego dijeron no debía haberlo hecho usted, señor Peinado. Ya, pero ya la tenían las partes. Y se ha rechazado que investigue a un ministro que el propio juez calificó como investigado en 18 ocasiones en su solicitud para que lo investigase el Supremo. Nos preguntamos, como siempre, entiendo que al Poder Judicial, ¿cuántos errores son demasiados errores en una misma causa? Y ahora de lo del copieteo. Porque es que este auto de repente dice, no, conexidad de Begoña Gómez con Pedro Sánchez, si no, no podría haber delinquido supuestamente, bla, 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 bla. Y entonces va Pedro Águeda en el diario.es y avanza una información que es la que nos ha tenido, a mí por ejemplo, entretenida un ratito esta noche. Y es que el auto del juez Peinado sorprende porque incluye entre sus argumentos jurídicos además de peso, Bueno, incluye un copia y pega literal, copiar y pegar, de un artículo escrito por un profesor de Derecho Procesal. Sí, eso es concretamente un artículo que se escribió en 2017 en una revista jurídica de la Universidad de Deusto y lo escribió el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Córdoba, Ignacio José Cubillo López. El artículo se escribió con motivo de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que afectaba precisamente a este tema, a la conexidad de los delitos y bueno, pues en el auto del juez Peinado hemos visto que reproduce literalmente un fragmento de ese, artículo para fundamentar, pues por qué decide que los delitos se tienen que juzgar juntos, conexos, en ese tribunal del jurado. Jurisprudencia control-C, control-V. ¿En qué momento te das cuenta de que parte del auto de Peinado estaba copiado de una revista? Pues he de confesar que yo no conocía el artículo del profesor Cubillo, que por otra parte tiene amplio predicamento en el ámbito judicial, y como tiene amplio predicamento en el ámbito judicial, hay quien sí le sonó todo esto que hacía Peinado, que es una página y media de su folio. Lo que sí nos pasaba a todos seguramente es que cuando leímos el auto de Peinado ya nos resultó extraño que estuviera tan fundamentado, que utilizara un lenguaje que hiciera referencia a la teleología y a la hermenéutica, porque si se compara con el resto de resoluciones del juez, pues bueno, la propia audiencia provincial, no nosotros, ha sido quien ha dicho, mire, esto no puede ser una providencia que se dicta con un párrafo, esto tiene que ser un auto, es una resolución razonada porque está usted afectando derechos fundamentales de unas personas que habitan en una democracia. Esto ha pasado varias veces. Esto llama la atención desde el principio y luego pues es que nos había ocultado el juez que estaba tomando la literatura jurídica, que no es jurisprudencia, porque es una revista, no es una sentencia lo que cita, del profesor Cubillo, cuando nos lo podía haber incluido, como hacen otros magistrados, incluso del Tribunal Supremo, dicen, citando a tal catedrático de esta universidad en su artículo, porque publicar artículos por los jueces es incluso, se añade a su baremo para optar a las plazas. Es decir, que publicar en revistas especializadas es algo que
que es parte de su trabajo, de su actividad, y se puede citar. Lo que pasa es que Peinado no cita en ningún momento, parece que lo escribe él, es decir, da a entender que eso lo ha escrito él. No hay solución de continuidad entre su último párrafo y el siguiente del profesor Cubillo. Este auto tiene 9 páginas, creo que tiene, ¿no? Entonces, concentra la parte principal de la justificación en 2 páginas. Es decir, él dice, hecho estas actuaciones, la última página, pues soy el juez Peinado, firmo, tal cual. Así que hay página y media que reproducen literalmente un texto que fue publicado por un catedrático hace 8 años. Dirán ustedes, ¿qué parte? Esta parte. Aquí tienen la parte que está copiada, todo eso subrayado en naranja es la parte copiada en el auto del juez Peinado. Copiada palabra por palabra, con saltos de página, con signos de puntuación. Esta que están viendo es la parte del auto copiada. Es verdad que hay 2 palabras que no copia. En vez de decir ya se ha señalado, dice ya hemos señalado. 2 palabras. Confirmado palabra por palabra. Y es decir, y además hay un párrafo que también extrae, pero el resto es literal, ¿eh? Es que no le ha cambiado ni el estilo. 3/4 partes reproducidas palabra por palabra. Signos de puntuación, incisos, saltos de línea. Joaquín Bosch, ¿cómo te quedas? Bueno, me ha sorprendido la noticia. La he leído, no he visto el auto original, pero sí que entiendo lo que ha ocurrido. Hay que decir que es frecuente en nuestro trabajo, sobre todo por la sobrecarga, el copia-pega de resoluciones, pero claro, citando las resoluciones. Es decir, que si se hace una referencia a otras sentencias u otros autos, pues se indica, ¿no?, de dónde proviene el contenido, y efectivamente cuando se cita doctrina, se cita trabajos de catedráticos y profesores especializados, lo más habitual también es nombrarlos, ¿no?, y no que pueda parecer que el juez es el autor de un texto que realmente no ha escrito. Pero no he leído el auto original, sí que he leído la noticia de Pedro Águeda y Elena Herrera. El artículo del catedrático y has leído 3/4 partes del auto. Eso ya te lo puedes despacharlo tranquilamente porque es, pero con punto y coma, con saltos de línea, con signos de puntuación, todo. Claro, yo me estaba preguntando qué más hace falta para determinar que estamos ante una investigación prospectiva. Porque aquí la argumentación, Joaquín, está mucho antes que la acusación. Se busca una argumentación ad hoc para cargarle el mochuelo a alguien. La instrucción, en este caso, ha recibido efectivamente reproches de posible carácter prospectivo, y esto sí que lo ha valorado la Audiencia de Madrid en varias resoluciones que ha ido revocando ámbitos de investigación, como sabemos, por ejemplo, todo lo referente al rescate de la Europa, a los hechos que se investigaban sobre el Instituto de la Empresa. Pero como también creo que ha sido Pedro Águeda, ¿no?, y Mateo Balín también han comentado, ¿no?, hace un rato, la Audiencia de Madrid sí que ha avalado un par de aspectos centrales de la investigación, y por eso sigue en marcha. No olvidemos cuál fue el origen, que ahora hay que relacionarlo con el último auto que lleva a la ley del jurado, que eran unas cartas de recomendación, entre ellas algunas firmadas por Begoña Gómez, sobre unos contratos que fueron adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés. Creo que es muy relevante recordar que la Fiscalía Europea investiga una parte de estos hechos en los que investiga al empresario Barrabés, pero no considera que deba ser investigada Begoña Gómez, a diferencia de lo que sí que está haciendo en este caso el juez instructor. Ahí lo que dijo la Audiencia de Madrid es considerar algunos datos sobre las conexiones entre Barrabés y Begoña Gómez, y sobre todo las cartas de recomendación, y dijo, investíguese. No dijo que el asunto tuviera que llegar ya a juicio, ni mucho menos que tuviera que ser condenada Begoña Gómez, sino que eran elementos suficientes para iniciar una investigación. En este mismo ámbito no se ha pronunciado todavía sobre la pieza separada de malversación, que, como sabemos, también se ha acordado por ley del jurado. Por eso digo que, aunque es cierto que la Audiencia de Madrid ha revocado muchas cuestiones y ha dado carta blanca para empezar a investigar, yo creo que el momento decisivo todavía no ha llegado, y será cuando la audiencia tenga que decidir si hay indicios suficientes para que el asunto o los dos asuntos vayan a juicio o no, y todavía no hemos llegado a ese momento.
Atención al dato que me acaba de dar Pedro Águeda. Bueno, no es difícil encontrar a través de los buscadores de Internet el texto del profesor Cubillo. De hecho, si los telespectadores quieren introducir en un buscador conexidad Tribunal del Jurado, pues no pasará de la segunda entrada el texto del profesor Cubillo. Así que no estamos diciendo que a lo mejor lo tiene, quiero decir que el juez Peinado puede tener ese artículo bien destacado encima de su mesa porque se ha interesado por esto en las últimas semanas, que le ha afectado el tema del Tribunal del Jurado, pero si hubiera recurrido a los buscadores de Internet, la verdad es que lo hubiera tenido bastante fácil. Si un magistrado, cualquiera, digamos, se hubiese metido en Google y puesto yo necesito algo que conecte el Tribunal de Jurado con la conexidad, en la segunda entrada habría encontrado este artículo que aparece reproducido literalmente en el auto del juez Peinado. Así es. Así es. Y es que no sé si sonreír o no, la verdad, porque es una cosa que nos ha dejado así como en un electroshock. Yo creo que habrá hoy quien defienda que es habitual, y lo ha explicado muy bien el juez Joaquín Bosch, y la carga de trabajo y tener que recurrir, y todo el mundo puede hacer eso. Ya hemos hablado antes de que lo que hay que hacer es citar, pero es que hay numerosos casos de instancias superiores a Peinado que lo hacen continuamente sin ningún complejo. Es decir, en el Tribunal Supremo, pues, por ejemplo, en el auto que se eleva a cuestión de inconstitucionalidad por la ley de amnistía, se cita con naturalidad por jueces del Tribunal Supremo, es la máxima instancia penal de este país, pues literatura jurídica, jurisprudencia de otros. Se les atribuye con nombres y apellidos, se ubica la cita, pero en este caso yo creo que la voluntad, lo que tenemos que entender que la voluntad era que hacer pasar como propio algo que no lo es.